Hermanos y hermanas, muy buenos días en el nombre del Señor. Estamos muy contentos nuevamente de estar juntos en familia espiritual para poder seguir aprendiendo conjuntamente sobre la palabra de Dios. Y como dijo nuestro hermano Saúl, es un día esplendoroso, es un día radiante, un día apropiado como para servir al Señor a través de nuestras oraciones, a través de nuestras alabanzas y de nuestra meditación. Vamos esta mañana a hacer un pequeño ensayo que tiene que ver con la palabra del Señor. En muchas historias y en muchas fantasías, hoy en día se habla de viajar al pasado, viajar al futuro, volver al futuro, ir hacia el pasado, en fin. Son fantasías que los hombres hemos creado para imaginarnos qué ocurrió hace mucho tiempo y para imaginarnos qué ocurrirá más adelante. Y esta mañana vamos a ir por un viaje imaginario hacia el pasado. Lo primero que se nos ocurre es preguntarnos hacia dónde quisiera viajar en el pasado. Muchos dirán, me gustaría viajar hacia la época de los incas para ver cuán maravillosa era esa civilización. Algunos dirán, yo quisiera viajar a la época de la Guerra del Pacífico para poder defender mejor a mi patria, en fin. Pero seguramente muchos también dirán que preferirían viajar hacia el primer siglo. Y estar en el primer siglo al lado de nuestros hermanos para alcanzarles a ellos una serie de preguntas relacionadas con nuestra fe. Afortunadamente para nosotros, si hiciéramos ese viaje al imaginario hacia el pasado y lanzáramos preguntas a nuestros hermanos en la fe, viviendo en aquella época, todas las respuestas que nos darían serían coincidentes con lo que está registrado en el Nuevo Testamento. Debido a la confianza que tenemos en Dios, sabemos que leer el Nuevo Testamento es como viajar al pasado y enterarnos cómo fue aquella historia que cambió nuestras vidas para siempre. Por ejemplo, en ese viaje imaginario hacia el pasado, en el primer siglo, si les preguntáramos a los discípulos cómo es que ellos se sentían respecto de su Salvador y Señor, vale decir, ¿cómo podrían definirse ellos mismos? Seguramente que pasando por el apóstol Pablo nos diría, soy siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Romanos 1:1, Tito 1:1 registran esta respuesta. Santiago igualmente diría, soy siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago 1:1. Judas el apóstol también nos diría, soy siervo de Jesucristo. Judas 1:1. Pablo y Timoteo se presentarían también conjuntamente como siervos de Jesucristo, registrado en Filipenses 1:1. El apóstol Pedro, por su parte, se presentaría como siervo y apóstol de Jesucristo, registrado en 2 de Pedro 1:1. Sin duda que nuestro viaje habría sido infructuoso porque las respuestas que ellos nos darían serían exactamente coincidentes con lo que nos narra la Escritura. Si les preguntáramos respecto de nosotros, ellos también nos dirían
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Repito, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Nuestros hermanos de la iglesia primitiva nos dirían de que así como ellos son siervos de Dios y siervos del Señor, nosotros también lo somos. Y nos explicarían que tanto ellos como nosotros hemos sido libertados del pecado mediante la redención, es decir, el rescate que pagó el Señor con su sangre en la cruz, y hemos pasado a pertenecer a nuestro Señor, a ser sus siervos y siervas, pues Él nos compró precisamente con su sangre. El apóstol añadiría, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, haciéndonos notar que nuestros cuerpos y todo nuestro ser ya no nos pertenecen, sino que le pertenecen a Dios. Sin duda, saldríamos contentos de este viaje, pues regresaríamos del pasado convencidos que somos también siervos del Señor. Ahora, de vuelta a nuestra realidad, de vuelta al año 2020. Meditemos, hermanos. Siendo siervos de nuestro Señor, ¿qué espera el Señor de nosotros? Como todo siervo debemos obedecerle y servirle. Mas, a diferencia de servir a amos y señores terrenales, nuestro Señor nos pidió en aquel entonces y nos pide ahora que le sirvamos en libertad y que este servicio lo hagamos no por obligación, sino por amor y gratitud. Recordemos este relato de Lucas, registrado en el capítulo 17, versículos 12 al 18. Dice que el Señor, al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Exactamente lo que hoy en día hace el Señor, cuando le pedimos misericordia por nosotros para ser limpiados de nuestros pecados. Continúa el relato, dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Lucas 17, 12 al 18. Es decir, de los 10 leprosos sanados, solo uno entendió la gracia de Dios y se postró como siervo ante el Señor. 9 de los sanados, el 90%, no entendieron que fueron sanados por gracia y que a Dios le agrada que seamos conscientes de ello y le seamos agradecidos. Los invito, hermanos, a meditar esta mañana. Si nosotros, como siervos del Señor, dentro de ese 10% de salvos por gracia, que por amor y gratitud servimos al Señor.
O quizá sea momento de rectificar actitudes que nos hagan cada vez más dignos de llamarnos siervos y siervas del Señor. Por otro lado, siendo siervos del Señor, la pregunta que nos hacemos esta mañana y que nos debiéramos hacer todos los días es: ¿qué espera el Señor de nosotros? El apóstol nos enseña: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. ¿Cuánto nos cuesta entender a todos que el Señor espera que nuestro servicio a Él sea a través de nuestro prójimo? Ya lo dijo el Señor. Si ustedes recuerdan este hermoso relato, cuando el Dios anticipa lo que va a ocurrir en el futuro. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25, 34 al 40. Qué grande es este misterio, hermanos. Observen ustedes el plan de Dios. Dios envió a su Hijo a que muriera por nosotros. Nos perdonó y nos hizo así libres del pecado. Nos promete la vida eterna si perseveramos. Nos hizo sus siervos y como su voluntad nos pide que le sirvamos, amando y sirviendo a nuestro prójimo. Lo cual, oh sorpresa, es extensivo a nosotros mismos, porque nosotros somos cada uno nuestro prójimo, unos a otros. En otras palabras, lo que el Señor quiere es que, imitando a Él su vocación de servicio, nosotros nos sirvamos unos a otros. Ahora entendemos por qué el Señor nos pide que sigamos sus pisadas. Y sus pisadas son también las de un siervo. El Señor dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 25 al 28. Ahora entendemos por qué el Señor, antes de morir, antes de instituir la cena del Señor, sabiendo que su tiempo había llegado,
y que iba a volver a su padre en gloria, hizo lo inverosímil para un rey como él. Lavó los pies de sus discípulos, aún de aquellos que lo iban a negar o que lo iban a entregar. La grandeza de este acto no es solo la de mostrar la humildad sublime del Salvador, sino también dejar muy en claro que Él vino a servir y que Él desea que nosotros hagamos lo propio. Pues Él, siendo rey, lo hizo. Observemos sus palabras. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13, versículos 12 al 15. Hermanos, el Rey de Reyes y Señor nuestro desea que nos amemos y sirvamos unos a otros con humildad, con sencillez, porque nuestra vocación debe ser esa, la de servicio. Debemos tener vocación de servicio. Cuenta una historia de un hombre que quiso salvar a un alacrán que se ahogaba en un río. Y al querer levantarlo, el alacrán le picó la mano y alguien le dijo: ¿por qué haces esto? El alacrán te picará una y otra vez, pues es su naturaleza picar. El hombre respondió: sí, esa es su naturaleza, y la mía es la de servir. Y no dejaré que este alacrán se ahogue. Y tomó una hoja silvestre, se ayudó con ella y salvó al alacrán. Hermanos, hermanas, no importa cuán ingrato o ingrata pueda ser alguien contigo. No importa cuán indiferente a la palabra de Dios pueda ser alguien a quien deseas ayudar. Tú solo cumple con tu deber de servir. Pues esa es nuestra naturaleza y fuimos creados espiritualmente para eso, para servir. ¿Cuántas lecciones de servicio vemos en la Escritura? Aprendamos a servir, por ejemplo, como Dorcas, que hacía prendas de vestir para ayudar a los necesitados. Su pasión era esa. Muchas viudas la lloraban cuando murió, enseñando las prendas que ella les había obsequiado. Y Pedro, conmovido, la resucitó. Aprendamos a servir como Timoteo, que nunca le negó a Pablo su apoyo y entrega al ministerio que juntos habían emprendido. Timoteo lo hacía de manera natural. Y el apóstol Pablo lo define así: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por nosotros. Filipenses 2:20. Nuestro hermano Timoteo sinceramente se interesaba por los demás, de manera natural. Pero, hermanos, sobre todo, aprendamos del Señor, el cual, como dice la Escritura, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló, haciéndose obediente
hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5 al 11. Y esta mañana, hermanos, con este sol radiante en la presencia de Dios, sentimos que aún no estamos comportándonos como siervos de Dios, o que le estamos fallando en alguna de las áreas o tareas de servicio que Él nos ha encomendado, hagamos el firme propósito de renovar nuestro entendimiento para hacer lo que a Él le agrada, no por obligación, sino por amor y gratitud a nuestro Rey y Salvador. Y tu amigo, amiga, escuchas esta reflexión, si aún no has aceptado que Jesús vino a ofrecerte una vida nueva, que vino a salvarte de cualquier situación, por muy difícil que parezca, solo pide ayuda. Acércate a Él y Él estará dispuesto a alcanzarte esa salvación tan grande. Que el Señor nos bendiga esta mañana. Buenas tardes, hermanos.